Mira, hay historias que te rompen el alma solo de escucharlas. Historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la bondad humana. Sobre el amor. Sobre la familia. Sobre Dios. Esta es una de esas historias. La historia de dos niños. Mateo, de 9 años. Y su hermana pequeña, Sofía, de 6. Dos niños que un día tuvieron padres. Y al día siguiente, no. No porque murieron. No porque hubo un accidente o una tragedia. Sino porque simplemente, se fueron. Los abandonaron. Así. Sin más. Como si fueran muebles viejos que ya no querías. Como si 9 y 6 años de ser padres pudieran borrarse con solo cerrar una puerta y no volver. Y lo más desgarrador de todo. Lo más cruel. Es que estos niños pasaron 3 días esperando. 3 días sentados en la puerta de su casa. Convencidos de que sus padres volverían. De que era un error. Una confusión. Algo temporal. Porque los padres no abandonan a sus hijos. Eso no pasa. Eso no puede pasar. Pero pasó. Y lo que vino después. Lo que vino después fue una caída al infierno. Pero también fue el comienzo de algo que nadie esperaba. Porque cuando todo estaba perdido, cuando ya no quedaba esperanza, apareció alguien. Alguien que no tenía ninguna obligación de ayudar. Que no tenía ninguna razón para involucrarse. Que pudo haber mirado hacia otro lado como todos los demás. Pero no lo hizo. Y lo que hizo. Lo que Jesús hizo. Cambió absolutamente todo. Era un martes de octubre cuando sucedió. Un día normal. Ordinario. Como cualquier otro. Mateo y Sofía vivían en un barrio marginal de Guayaquil, Ecuador. El tipo de barrio donde las casas son de madera podrida y zinc oxidado. Donde las calles son de tierra y se inundan cuando llueve. Donde los niños juegan descalzos entre la basura. Donde la pobreza no es una estadística. Es tu vida diaria. Su casa era una de las peores del barrio. 2 cuartos diminutos. Sin baño propio. Sin agua corriente constante. Piso de tierra. Techo con agujeros. Paredes con grietas por donde entraban los mosquitos. Pero era su casa. El único lugar que conocían. Sus padres, Ricardo y Mónica, eran jóvenes. Él tenía 32 años. Ella 28. Ambos adictos a las drogas desde hacía años. Pasta base. Crack. Lo que pudieran conseguir. La adicción los había consumido lentamente. Primero sus trabajos. Después sus ahorros. Después su dignidad. Y finalmente, su capacidad de ser padres. Mateo lo sabía. A sus 9 años, sabía más de lo que cualquier niño debería saber. Sabía que cuando su padre llegaba con los ojos rojos y hablando incoherencias, era mejor esconderse. Sabía que cuando su madre pasaba días sin comer, vendiendo todo lo que encontraba, era porque necesitaba otra dosis. Sabía que el dinero que robaba de sus escasos ahorros nunca volvía. Sabía todo eso. Pero aún así eran sus padres. Y él los amaba. Con ese amor incondicional que solo un niño puede tener. Ese amor que perdona todo. Que espera todo. Que aguanta todo. Porque son tus padres. Y los padres, se supone que siempre están. Sofía era diferente. Tenía solo 6 años. Demasiado pequeña para entender completamente. Para ella, las ausencias de sus padres eran normales. Los días sin comida eran algo que pasaba. Las noches durmiendo sola porque sus padres no llegaban eran parte de la vida. No conocía otra cosa. Pero tenía a Mateo. Su hermano mayor. Su protector. Su cuidador. Su mundo entero. Mateo era quien le preparaba lo poco que había de comer. Quien la bañaba en la manguera del vecino cuando había agua. Quien la acostaba y le contaba historias inventadas para que no tuviera miedo en la oscuridad. Quien la despertaba para ir a la escuela cuando sus padres no podían. A sus 9 años, Mateo era más padre de Sofía que su propio padre. Y más madre que su propia madre. Y lo hacía sin quejarse. Porque era su hermanita. Y alguien tenía que cuidarla. Ese martes de octubre, Mateo y Sofía llegaron de la escuela como siempre. Alrededor de la 1 de la tarde. La puerta de la casa estaba cerrada. Nada raro. A veces sus padres salían. Mateo sacó la llave que guardaba amarrada a su cuello con un cordón. Abrió la puerta. Y supo inmediatamente que algo estaba mal. La casa estaba vacía. No vacía de personas. Vacía de todo. La estufa portátil que usaban para cocinar. Desaparecida. Las 2 ollas viejas que tenían. Desaparecidas. La ropa de sus padres. Desaparecida. Los pocos platos. Desaparecidos. Todo lo que tenía algún valor, por mínimo que fuera, había sido llevado. Solo quedaban los colchones viejos en el suelo. Y la ropa de Mateo y Sofía. Nada más.
Mateo sintió un nudo en el estómago, pero intentó mantenerse calmado. Por Sofía. ¿Dónde está mami?, preguntó Sofía. No sé. Salió. ¿Y papi? También. ¿Cuándo vuelven? Mateo no supo qué responder, porque algo en su interior le decía que no volverían, que esto era diferente, que esta vez se habían ido de verdad. Pero no podía decirle eso a Sofía. Pronto, mintió. Vuelven pronto. Esperaron. Toda la tarde esperaron. Sin comer. No había nada en la casa. Sin agua. Habían cortado el servicio hacía semanas. Solo esperando. Cuando cayó la noche, Sofía empezó a llorar. Tengo hambre, Mati. Mateo buscó en toda la casa. En cada rincón. En cada cajón vacío. Encontró 5 monedas. En total, 50 centavos. Suficiente para comprar un pan. Espérame aquí. Voy a comprar algo. No me dejes sola. Es solo un momento. Vuelvo ya. Mateo corrió a la tienda de la esquina. Compró el pan más grande que pudo con ese dinero. Volvió corriendo. Sofía lo estaba esperando en la puerta, aterrada. Le dio la mitad del pan. Se comieron todo en silencio. Y después se acostaron en el colchón. Abrazados. Como hacían siempre cuando tenían miedo. Mañana vuelven, susurró Mateo. Seguro. Seguro. Pero no estaba seguro de nada. El miércoles amaneció. Sus padres no habían vuelto. Mateo despertó a Sofía. Vamos a la escuela. ¿Y si vienen mientras estamos en la escuela? No creo que vengan hasta la tarde. En realidad, no creía que vinieran en absoluto. Pero necesitaba mantener la rutina. Necesitaba que Sofía sintiera que todo estaba normal. Fueron a la escuela sin desayunar. Era normal para ellos. Pasaba seguido. Pero en la escuela, durante el recreo, Mateo no pudo concentrarse. Su mente estaba en la casa. Imaginando a sus padres volviendo. Imaginando alguna explicación que tuviera sentido. Tal vez tuvieron que vender las cosas para pagar algo importante. Tal vez volvieron tarde y se fueron temprano. Tal vez. Pero todas esas excusas sonaban falsas incluso en su propia mente. Cuando salieron de la escuela, corrieron a casa. La puerta seguía cerrada. Mateo abrió con su llave. Todo igual. Nadie había vuelto. Sofía empezó a llorar. ¿Dónde están, Mati? ¿Dónde están mami y papi? No sé, Sophie. No lo sé. Esa noche no cenaron. No había nada. Ni un centavo. Ni una migaja. Se acostaron con hambre. Con miedo. Con la terrible sospecha creciendo en el corazón de Mateo. De que sus padres no volverían. De que los habían dejado. Abandonado. Como se abandona algo que ya no sirve. El jueves amaneció igual. Ningún rastro de sus padres. Mateo sabía que tenía que hacer algo. No podían quedarse sin comer. Así que tomó una decisión. Sophie, hoy no vamos a la escuela. ¿Por qué? Porque vamos a buscar algo de comer. Salieron juntos. Mateo recordaba haber visto a otros niños del barrio rebuscando en la basura. Buscando botellas plásticas para vender. Latas de aluminio. Cartón. Cualquier cosa que pudiera convertirse en unos pocos centavos. Así que eso hicieron. Caminaron hasta el mercado municipal, donde los comerciantes tiraban los desechos. Y ahí, junto a otros niños de la calle, empezaron a buscar. Sofía no entendía qué estaban haciendo. ¿Por qué buscamos en la basura, Mati? Para conseguir dinero, Sophie. Para comprar comida. Hay dinero en la basura. No dinero. Pero hay cosas que podemos vender. Pasaron horas ahí. Bajo el sol abrasador. Con las manos sucias. El olor nauseabundo. Las moscas. Los perros callejeros peleando por los restos. Encontraron algunas botellas plásticas. Unas pocas latas. Un señor que compraba reciclaje les dio $1 por todo. Con ese $1 compraron arroz. Medio kilo de arroz. Y 2 naranjas que estaban a punto de pudrirse y el vendedor les dio barato. Volvieron a casa. La puerta seguía cerrada. Adentro, todo seguía igual. Vacío. Silencioso. Abandonado. Mateo hirvió el arroz en una lata vacía que encontró en la basura. Usando palitos y periódico viejo como combustible. Era arroz blanco. Sin sal. Sin nada. Pero era comida. Se lo comieron con las manos. Y después se comieron las naranjas. Sofía preguntó otra vez. ¿Cuándo vuelven mami y papi? Y Mateo, con lágrimas en los ojos que intentó esconder, dijo. No lo sé, Sophie. Ya no lo sé. El viernes fue peor. Porque el viernes, Mateo finalmente aceptó la verdad.
Sus padres no iban a volver. Los habían abandonado. De verdad. Completamente. Sin intención de regresar. Y él, a sus 9 años, era ahora responsable de su hermana. Responsable de mantenerla viva. De alimentarla. Protegerla. Cuidarla. Sin ayuda. Sin recursos. Sin nada. Ese día volvieron al mercado. A buscar en la basura. Pero esta vez fue diferente. Mateo se dio cuenta de que otros niños los miraban con lástima. Niños de la calle que llevaban años en esa vida. Que reconocían a novatos cuando los veían. Un niño mayor, de unos 12 años, se acercó. «Son nuevos aquí, ¿verdad?» «Sí», admitió Mateo. «Los botaron de sus casas». «Algo así». El niño asintió, como si entendiera perfectamente. «Hay mejores lugares para buscar. Vengan, les muestro». El niño, que dijo llamarse Kevin, les mostró otros basureros. Les enseñó que buscar. Que valía la pena. Que no. Les advirtió sobre los perros agresivos. Sobre los adultos que a veces robaban lo que los niños encontraban. Sobre la policía que los perseguía cuando buscaban en ciertos lugares. Era un mundo completamente nuevo. Oscuro. Peligroso. Desesperado. Y Mateo y Sofía ahora eran parte de él. Esa noche, con el dinero que juntaron, compraron más arroz. Y una lata de sardinas en oferta. Cenaron en el piso de su casa vacía. Usando sus manos como platos. Y Sofía, con su inocencia de 6 años, dijo algo que rompió a Mateo. «Mati, ahora nosotros somos niños de la calle». Mateo no pudo responder. Porque la respuesta era sí. Sí, ahora eran niños de la calle. Abandonados. Olvidados. Invisibles. Como miles de otros niños en Ecuador. En Latinoamérica. En el mundo. Niños que nadie quiere. Que nadie ve. Que no le importan a nadie. Esa noche, Mateo lloró. Por primera vez desde que sus padres se fueron, se permitió llorar. Mientras Sofía dormía, él sollozó en silencio. Por todo lo que habían perdido. Por todo lo que nunca tuvieron. Por la infancia que se les había robado. Por el futuro que parecía imposible. Y en medio de esas lágrimas, Mateo hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Rezó. No sabía muy bien cómo. Su familia nunca había sido religiosa. Pero recordaba vagamente que de pequeño, su abuela, antes de morir, le había enseñado a rezar. Así que juntó sus manos. Cerró sus ojos. Y susurró en la oscuridad. «Dios, si existes, ayúdanos. Por favor. No sé qué hacer. Tengo miedo. Sofía tiene hambre. No tengo cómo cuidarla. No sé cómo vamos a sobrevivir. Por favor, ayúdanos. No nos abandones tú también». No esperaba respuesta. No esperaba un milagro. Solo necesitaba decirlo. Sacar ese miedo. Esa desesperación. Y después se quedó dormido. Abrazando a su hermana. Sin saber que esa oración. Esa simple y desesperada oración de un niño roto. Estaba a punto de ser respondida. De la manera más inesperada. El sábado por la mañana, Mateo y Sofía volvieron al mercado. Ya era parte de su rutina. Su nueva vida. Buscar en la basura. Juntar lo que pudieran. Venderlo. Sobrevivir otro día. Estaban rebuscando cerca de los puestos de frutas y verduras. Buscando lo que los vendedores tiraban. Frutas muy maduras. Verduras golpeadas. Cosas que ya no podían vender pero que todavía se podían comer. Sofía encontró un plátano casi negro. «Mira, Mati. Un plátano». «Buen trabajo, Sophie». En ese momento, un hombre se acercó. Tenía unos 35 años. Complexión robusta. Piel morena por el sol. Vestía ropa simple pero limpia. Pantalón de mezclilla. Camiseta blanca. Los estaba mirando. Mateo inmediatamente se puso en guardia. Kevin le había advertido sobre adultos que se aprovechaban de niños de la calle. «Vamos, Sophie. Por aquí». Intentó alejarse. Pero el hombre lo siguió. «Esperen. No tengan miedo. No les voy a hacer nada». Mateo se volteó. «¿Qué quiere?» El hombre sonrió. Una sonrisa genuina. Cálida. «Me llamo Jesús. Los he visto aquí los últimos días. Buscando en la basura». «¿Y qué?» «Son muy jóvenes para estar en la calle. ¿Dónde están sus padres?» Mateo no respondió. Había aprendido a no confiar en extraños. Jesús pareció entender. «Está bien. No tienen que decirme. Pero, ¿tienen hambre?» Sofía, sin pensarlo, asintió con entusiasmo. «Sí. Tenemos mucha hambre». Mateo le dio un codazo. Pero Jesús solo se rió suavemente. «Vengan.
Hay un puesto de comida ahí. Les invito el desayuno. No queremos nada, dijo Mateo desafiante. No es caridad. Es solo que tengo hijos de su edad. Y no puedo ver a niños con hambre sin hacer algo. Había algo en su voz. Algo sincero. Algo que hizo que Mateo, a pesar de todas sus defensas, sintiera que podía confiar. Está bien, dijo finalmente. Pero solo desayuno. Y después nos vamos. Solo desayuno, acordó Jesús. Los llevó a un pequeño puesto de comida callejera. Pidió 3 platos de encebollado. Con pan. Con jugo de naranja. Cuando llegó la comida, Sofía se lanzó sobre ella como si no hubiera comido en días. Porque básicamente no había comido en días. No una comida de verdad. Mateo comió más despacio. Pero con la misma desesperación. Jesús los observaba. Con una expresión que Mateo no podía descifrar del todo. Tristeza, tal vez. Compasión. Algo más. Cuando terminaron, Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo llevan en la calle? Mateo dudó. Pero algo en la mirada de ese hombre lo hizo hablar. Desde el martes. ¿Qué pasó el martes? Nuestros padres se fueron. ¿Se fueron? Sí. No volvieron. Nos dejaron. Jesús cerró los ojos por un momento. Como si esas palabras le dolieran físicamente. ¿Y no tienen a nadie más? ¿Abuelos? ¿Tíos? Mateo negó con la cabeza. La abuela murió hace años. No conocemos a nadie más. ¿Y dónde están durmiendo? En nuestra casa. Bueno, lo que era nuestra casa. Nuestros padres se llevaron todo pero dejaron la casa. Así que dormimos ahí. Jesús asintió lentamente. Pensando. Después dijo algo que Mateo no esperaba. ¿Puedo ver dónde viven? ¿Por qué? Porque quiero ayudar. Si puedo. No necesitamos ayuda. Era mentira y ambos lo sabían. Jesús sonrió tristemente. Todos necesitamos ayuda a veces. No hay vergüenza en eso. Mateo lo miró a los ojos. Buscaba algo. Alguna señal de peligro. De malas intenciones. Pero solo vio bondad. Está bien. Puede venir. Caminaron hasta la casa de Mateo y Sofía. Jesús no dijo nada durante el camino. Solo observaba el barrio. Las calles de tierra. Las casas precarias. La pobreza evidente en cada esquina. Cuando llegaron a la casa, Mateo abrió la puerta. Jesús entró. Y lo que vio lo dejó sin palabras. El piso de tierra. Las paredes con grietas. El techo con agujeros. Los 2 colchones viejos y sucios en el piso. La ropa de los niños amontonada en una esquina. No había muebles. No había nada. Solo vacío. Aquí vivimos, dijo Mateo, casi desafiante. Como si esperara juicio. Pero Jesús no juzgó. Solo preguntó: ¿tienen agua? ¿Luz? A veces. Cuando no la cortan. ¿Y comida? Compramos con lo que juntamos en el mercado. Jesús se sentó en el piso. Se cubrió la cara con las manos. Y Mateo lo escuchó susurrar: Dios mío, son solo niños. Después levantó la vista. Tenía los ojos brillantes. Escuchen. No puedo dejarlos aquí así. No puedo. Mi conciencia no me lo permite. Estamos bien, insistió Mateo. No, no están bien. Ningún niño debería vivir así. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Llevarnos a un orfanato? Mateo había escuchado historias sobre los orfanatos. Lugares horribles donde abusaban de los niños. Donde los golpeaban. Los maltrataban. Prefería la calle. No, dijo Jesús firmemente. No voy a hacer eso. ¿Entonces qué? Jesús respiró profundo. Como si estuviera tomando una decisión difícil. Voy a ayudarlos. Directamente. ¿Cómo? Primero, trayéndoles comida. Todos los días. Para que no tengan que buscar en la basura. No somos caridad. No es caridad. Es lo que Jesús haría. Mateo frunció el ceño. Usted se llama Jesús. Sí. Pero también hablo del otro Jesús. Jesucristo. No entiendo. Jesús sonrió. Jesucristo enseñó que cuando ayudas al más necesitado, lo estás ayudando a él. Que cuando das de comer al hambriento, lo estás alimentando a él. Ustedes tienen hambre. Yo tengo comida. Es así de simple. Mateo no sabía qué decir. Nunca nadie había hablado así. Nunca nadie se había ofrecido a ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué nos ayudaría?, preguntó finalmente. Porque Dios me puso en su camino. Y cuando Dios te pone frente a alguien que necesita ayuda, tienes 2 opciones, ayudar o fallar.
Y yo no quiero fallar. Sofía, que había estado callada todo este tiempo, se acercó a Jesús. Usted es bueno. Jesús se arrodilló para estar a su altura. Intento serlo, pequeña. No siempre lo logro. Pero lo intento. Mi hermano rezó anoche. Le pidió a Dios que nos ayudara. Jesús miró a Mateo. Es verdad. Mateo se sonrojó. Sí. Pero no pensé que funcionaría. A veces funciona de maneras que no esperamos, dijo Jesús suavemente. A veces Dios responde enviando a una persona. No un ángel. No un milagro del cielo. Solo, una persona dispuesta a ayudar. Se puso de pie. Tengo que irme ahora. Mi familia me está esperando. Pero volveré mañana. Con comida. Con ropa. Con lo que necesiten. No tiene que hacerlo, dijo Mateo. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Jesús caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Una cosa más. ¿Cómo se llaman? Mateo. Y ella es Sofía. Mateo y Sofía. Bonitos nombres. Los veré mañana. Y se fue. Dejando a dos niños atónitos. Preguntándose si lo que acababa de pasar era real. Si realmente había alguien dispuesto a ayudarlos. Sin pedirles nada a cambio. Mateo miró a Sofía. No te emociones mucho. Probablemente no vuelva. Pero en el fondo esperaba estar equivocado. El domingo por la mañana, Mateo y Sofía estaban sentados en el piso de su casa. Esperando. Aunque Mateo no quería admitirlo. No esperaban que Jesús volviera. Nadie volvía. Todos prometían. Nadie cumplía. Así era la vida. Pero alrededor de las 10 de la mañana, escucharon pasos afuera. Y después una voz familiar. ¿Mateo? ¿Sofía? ¿Están ahí? Mateo corrió a abrir la puerta. Era Jesús. Había vuelto. Y no venía solo. Traía a una mujer. Delgada. De unos 30 años. Sonrisa amable. Y dos bolsas enormes de comida. Buenos días, dijo Jesús. Ella es mi esposa, María. María sonrió. Hola, niños. Jesús me contó sobre ustedes. Entraron a la casa. María miró alrededor con lágrimas en los ojos. Pero no dijo nada. Solo empezó a sacar cosas de las bolsas. Arroz. Frijoles. Aceite. Sal. Azúcar. Pan. Huevos. Leche. Frutas. Atún enlatado. Sardinas. Pasta. Más comida de la que Mateo y Sofía habían visto junta en meses. Esto debería durarles una semana, dijo Jesús. Es demasiado, susurró Mateo. No es suficiente, respondió María. Pero es lo que pudimos traer hoy. No sé cómo pagarles. No hay nada que pagar. Esto es un regalo. Sofía estaba mirando todo con ojos enormes. Todo esto es para nosotros. Todo, confirmó María. Y después hizo algo que sorprendió a ambos niños. Se arrodilló y los abrazó. Un abrazo genuino. Cálido. Maternal. El tipo de abrazo que habían olvidado cómo se sentía. Sofía empezó a llorar. Y después Mateo también. Lloraron en los brazos de una extraña que les mostraba más amor en 5 minutos que sus propios padres en años. María también lloraba. Está bien, niños. Está bien. Ya no están solos. Ya no están solos. Jesús se unió al abrazo. Y por primera vez en una semana. Por primera vez desde que sus padres los abandonaron. Mateo y Sofía sintieron algo parecido a la esperanza. Jesús y María no solo trajeron comida ese día. También trajeron una estufa portátil. Ollas nuevas. Platos. Cubiertos. Sábanas limpias para los colchones. Toallas. Jabón. Champú. Pasta dental. Todo lo básico que una familia necesita. Cosas que Mateo y Sofía ni siquiera sabían que les faltaban hasta que las tuvieron. También trajimos esto, dijo Jesús. Sacó 2 mochilas nuevas. Una azul. Una rosada. Para la escuela. Tienen que seguir yendo a la escuela. No hemos ido desde el jueves, admitió Mateo. Lo sé. Pero mañana van a volver. La educación es importante. ¿Y si nos da hambre? ¿Y si necesitamos dinero? Jesús sacó un teléfono celular viejo. Este es mi número. Si necesitan algo, lo que sea, me llaman. ¿Entendido? Mateo asintió. Abrumado. No entendía por qué este hombre estaba haciendo todo esto. No tenía sentido. La gente no ayudaba así nada más. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué qué? ¿Por qué nos ayuda? No nos conoce. No le debemos nada. No somos nada para usted. Jesús se sentó en el suelo.
Invitó a Mateo a sentarse junto a él. ¿Puedo contarte una historia? Mateo asintió. Cuando yo tenía 12 años, mi padre murió. Accidente de trabajo. Mi madre quedó sola con 5 hijos. Yo era el mayor. De repente, tuve que trabajar. Dejar la escuela. Ayudar a mantener a mis hermanos. Fue horrible. Éramos pobres. Pasábamos hambre. No teníamos nada. Pero un día, un hombre de nuestra iglesia nos ayudó. Se llamaba Don Roberto. Don Roberto nos traía comida. Pagó la renta por meses. Me consiguió un trabajo mejor. Y cuando le pregunté por qué nos ayudaba, ¿sabes qué dijo? Mateo negó con la cabeza. Queremos que vengan a vivir con nosotros. El silencio fue total. Mateo parpadeó. ¿Qué? Nuestra casa no es grande. Pero tenemos un cuarto extra. Podemos acomodarlos ahí. Tendrían comida todos los días. Una familia. Estabilidad. Pero, ¿por qué harían eso? Porque es lo correcto. Porque ustedes necesitan una familia. Y nosotros podemos ser esa familia. Sofía saltó inmediatamente. Sí. Sí quiero ir. Pero Mateo era más cauteloso. ¿Y nuestros padres? ¿Qué pasa si vuelven? La pregunta quedó flotando en el aire. Jesús la respondió con gentileza pero firmeza. Mateo, han pasado 2 meses y medio. No han vuelto. No han preguntado por ustedes. Pero que sí. Si vuelven, pueden encontrarlos. Los vecinos saben dónde estarán. Pero hijo, necesitas aceptar que probablemente no volverán. Y aunque volvieran, sería seguro para ustedes volver con ellos. Mateo sabía la respuesta. No. No sería seguro. Nunca lo había sido. Pero eran sus padres. Y una parte de él todavía los amaba. Todavía esperaba que cambiaran. Que volvieran siendo diferentes. Mejores. Pero otra parte sabía que Jesús tenía razón. No tienen que decidir ahora, dijo Jesús. Piénsenlo. Hablen entre ustedes. Y me dicen. Esa noche, Mateo y Sofía hablaron. ¿Qué piensas?, preguntó Mateo. Quiero ir con tío Jesús y tía María. Ellos son buenos. Nos cuidan. Pero son nuestros padres, Sophie. No actuaron como padres. Tú cuidaste de mí más que ellos. Mateo no pudo rebatir eso. Era verdad. ¿Y si se arrepienten? ¿Y si nos extrañan? Llevan 2 meses sin buscarnos, Mati. No nos extrañan. Las palabras dolieron. Pero eran ciertas. Mateo miró a su hermana. De 6 años, pero hablando con una madurez que no debería tener. Tú eres lo más importante para mí, Sophie. Si tú quieres ir, vamos. De verdad. De verdad. Solo quiero que estés bien. Que estés segura. Que seas feliz. Sofía lo abrazó. Contigo siempre estoy segura, Mati. Eres el mejor hermano del mundo. Y Mateo, ese niño de 9 años que había tenido que crecer demasiado rápido, lloró. Porque, finalmente podía ser niño otra vez. Finalmente podía soltar el peso. Dejar que alguien más cuidara de ellos. Confiar. Una semana después, Mateo y Sofía se mudaron a la casa de Jesús y María. No tenían mucho que llevar. Su ropa. Algunos juguetes que María les había regalado. Y un recuerdo. Una foto vieja de cuando sus padres todavía sonreían. Cuando todavía parecían una familia. Mateo la guardó en su mochila. No porque quisiera recordar. Sino porque no quería olvidar. No quería olvidar de dónde venía. Lo que había sobrevivido. Y lo que nunca querría que Sofía pasara de nuevo. La casa de Jesús y María era pequeña. 2 habitaciones. Un baño. Una sala comedor-cocina. En un barrio mejor. No rico, pero seguro. Con calles pavimentadas. Con luz eléctrica constante. Con agua corriente. El cuarto que les dieron había sido usado para almacenar cosas. Pero Jesús lo limpió. Lo pintó. Puso 2 camas pequeñas. Era simple. Pero para Mateo y Sofía. Era un palacio. Esa primera noche, María preparó cena. Arroz con pollo. Ensalada. Jugo natural. Se sentaron todos juntos en la mesa. Jesús, María, sus 2 hijos, un niño de 8 y una niña de 5, Mateo y Sofía. Antes de comer, Jesús dijo: Vamos a dar gracias. Todos inclinaron sus cabezas. Padre Celestial, gracias por esta comida. Gracias por esta familia. Gracias por traer a Mateo y Sofía a nuestras vidas. Bendícelos. Sánalos. Ayúdalos a sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, repitieron todos. Excepto Mateo,
que no estaba acostumbrado a rezar. Pero escuchó. Y sintió algo. Algo cálido en el pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Después de cenar, los niños jugaron. Sofía se llevó inmediatamente bien con la hija de Jesús y María, que se llamaba Valeria. Mateo era más tímido con el hijo, Andrés. Pero eventualmente se unió a sus juegos. Y por primera vez en meses. Se rió. Una risa genuina. De niño. María lo escuchó desde la cocina. Y lloró lágrimas de alegría. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Sofía susurró en la oscuridad. Mati, ¿estás despierto? Sí. ¿Crees que nos podemos quedar para siempre? No lo sé, Sophie. Yo quiero quedarme. Yo también. ¿Crees que tío Jesús y tía María nos quieren? Creo que sí. Yo también los quiero. Yo también, Sophie. Yo también. Y se durmieron. En camas cómodas. Con sábanas limpias. Con el estómago lleno. Con el corazón esperanzado. Por primera vez en sus vidas. Sintiéndose seguros. Sintiéndose amados. Sintiéndose en casa. Los meses siguientes fueron de ajuste. No todo fue fácil. Mateo tenía pesadillas. Soñaba que sus padres volvían. Que se lo llevaban de nuevo a esa casa vacía. Que todo lo bueno desaparecía. Se despertaba gritando. Y Jesús entraba a calmarlo. «¿Estás seguro, hijo? Nadie te va a quitar de aquí. ¿Lo promete?» «Lo prometo». Sofía tenía sus propios problemas. A veces actuaba como si tuviera 2 años en lugar de 6. Necesitaba atención constante. Abrazos. Confirmación de que no la iban a dejar. María tenía paciencia infinita. «Está bien, mi amor. Puedes abrazarme todas las veces que necesites». Y Sofía la abrazaba. 10, 20 veces al día. Buscando ese amor maternal que nunca tuvo. Jesús y María también los llevaron a la iglesia. Una iglesia evangélica pequeña en su barrio. Al principio, Mateo se resistió. «No creemos en Dios». «No tienen que creer todavía», dijo Jesús. «Solo vengan. Escuchen. Y después deciden». Así que fueron. Y la primera vez que entraron, Mateo se sintió incómodo. La gente cantaba con las manos levantadas. Lloraban. Oraban en voz alta. Era diferente. Pero también había algo. Algo en la manera en que todos se trataban. Como familia. Con amor genuino. El pastor predicó ese día sobre el hijo pródigo. La historia de un padre que esperó a su hijo. Que nunca dejó de amarlo. Que lo recibió con brazos abiertos cuando volvió. Mateo escuchó. Y algo dentro de él se rompió. Porque él había esperado que sus padres fueran así. Que lo esperaran. Que lo amaran incondicionalmente. Pero no lo hicieron. Lo abandonaron. Y dolía. Dolía tanto. Al final del servicio, el pastor hizo un llamado. Si alguien aquí necesita a Jesús. Si alguien necesita sanación. Si alguien necesita un padre que nunca los va a abandonar, vengan. Mateo no planeaba moverse. Pero sintió un impulso. Algo que lo empujaba. Miró a Jesús. Jesús solo asintió. Ve. Está bien. Mateo se levantó. Caminó al frente. Tembloroso. El pastor puso una mano en su hombro. ¿Cómo te llamas, hijo? Mateo. Mateo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Mateo no estaba seguro de qué significaba eso. Pero asintió. Repite después de mí. Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mí. Creo que moriste por mí. Y te recibo como mi Salvador. Y te recibo como mi Salvador. Amén. Amén. Y en ese momento, Mateo sintió algo. Como si un peso se levantara de sus hombros. Como si todo el dolor, el abandono, el miedo, estuviera siendo sanado. No desaparecía. Pero ya no era insoportable. Porque ahora sabía. Sabía que había un padre que nunca lo abandonaría. Que siempre estaría ahí. Que lo amaba incondicionalmente. Sin importar qué. Lloró. Por primera vez desde que se mudó con Jesús y María, lloró abiertamente. Y el pastor lo abrazó. Y Jesús vino y lo abrazó también. Y toda la iglesia oró por él. Por ese niño roto. Pidiendo que Dios lo sanara. Que lo restaurara. Que le diera un futuro. Y Mateo sintió. Sintió que tal vez sí había esperanza. Que tal vez su vida no terminó cuando sus padres lo abandonaron. Que tal vez. Esto era solo el comienzo. Pasaron 6 meses. Mateo y Sofía seguían viviendo con Jesús y María.
Ya no eran huéspedes. Eran familia. Oficialmente, Jesús y María habían iniciado el proceso de adopción. Era complicado. Largo. Lleno de burocracia. Pero estaban comprometidos. Vamos a hacerlo oficial, dijo Jesús. Van a ser legalmente nuestros hijos. Mateo no sabía cómo sentirse al respecto. Feliz, sí. Pero también culpable. Como si estuviera traicionando a sus padres biológicos. Es normal sentirse así, le dijo el consejero que Jesús había conseguido para ellos. Sí, incluso consiguieron terapia para los niños. Para ayudarlos a procesar el trauma. Dijo, porque hace años, cuando yo lo necesitaba, alguien me ayudó a mí. Y ahora es mi turno de ayudar a otros. Ese hombre cambió mi vida. Por él pude volver a estudiar. Terminar la escuela. Aprender un oficio. Y me hice una promesa. Que cuando pudiera, yo haría lo mismo por alguien más. Ustedes son ese alguien más. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no podemos devolverle el favor? No es un favor. Es un regalo. Los regalos no se devuelven. Pero cuando sean mayores, cuando puedan, ayuden a alguien más. Así es como funciona. Mateo no supo qué decir. Nunca había conocido a alguien así. Alguien que daba sin esperar nada. Alguien que ayudaba porque sí. Porque era lo correcto. Los siguientes días fueron diferentes. Mateo y Sofía volvieron a la escuela. Con mochilas nuevas. Cuadernos nuevos. Lápices. Con el estómago lleno. Con ropa limpia. Los maestros notaron el cambio. Mateo, ¿está todo bien en casa? Sí, maestra. Todo bien. No era exactamente verdad. Sus padres seguían sin aparecer. La casa seguía siendo un lugar desolado. Pero ahora tenían comida. Tenían apoyo. Tenían a Jesús y María. Jesús venía todos los días. A veces traía más comida. A veces solo venía a ver cómo estaban. A preguntarles sobre la escuela. A asegurarse de que estuvieran bien. María venía los fines de semana. Les enseñaba a cocinar comidas sencillas. Les lavaba la ropa. Les cortaba el pelo. Hacía todas las cosas que una madre haría. Pero no imponía. No intentaba reemplazar a sus padres. Solo cuidaba. Con esa bondad silenciosa que no pide reconocimiento. Una tarde, Sofía le preguntó a María. ¿Puedo llamarte mami? María se detuvo. Tenía lágrimas en los ojos. Cariño, tienes una mamá. Aunque no esté aquí ahora. Pero ella no actúa como mamá. Tú sí. María la abrazó. Puedes llamarme como quieras, mi amor. Lo que te haga sentir bien. Desde ese día, Sofía la llamó tía María. Y a Jesús tío Jesús. Mateo era más reservado. Todavía tenía sus defensas. Todavía esperaba que en algún momento Jesús y María se cansaran y se fueran. Como todos. Pero pasaron las semanas. Y seguían ahí. Pasó un mes. Y seguían ahí. Pasaron 2 meses. Y seguían ahí. Y lentamente. Muy lentamente. Mateo empezó a confiar. Empezó a creer que tal vez no todos abandonaban. Que tal vez algunas personas cumplían sus promesas. Que tal vez, solo tal vez, no estaban solos. Una tarde de diciembre, Jesús llegó con una propuesta. Mateo, Sofía, quiero hablar con ustedes de algo importante. Se sentaron en el piso de la casa. Que ya no se veía tan vacía. Ahora tenía una mesa pequeña que Jesús había traído. Algunos carteles que María había puesto en las paredes. Un poco de vida. He estado pensando, comenzó Jesús. Su situación aquí no es sostenible a largo plazo. Mateo sintió pánico inmediato. ¿Nos va a dejar? No, no. Al contrario. Jesús respiró profundo. María y yo hemos hablado. Y orando mucho. Y queremos hacer algo. Puedes amar a tus padres biológicos y también amar a Jesús y María. No tienes que elegir. Pero no es malo olvidarlos. No los estás olvidando. Solo estás permitiéndote seguir adelante. Eso ayudó. Un poco. Sofía no tenía esas dudas. Para ella, Jesús y María eran sus papás ahora. Punto. Llamaba a María mami sin pensarlo. Y a Jesús papi. Y ellos la amaban como si hubiera nacido de ellos. En la escuela, Mateo empezó a mejorar. Sus notas subieron. Participaba en clase. Tenía amigos. Era normal. Un niño normal. No un niño de la calle. No un niño abandonado. Solo un niño. Un día, su maestra lo llamó. Mateo, escribiste un ensayo hermoso. Era sobre lo que quería ser cuando grande. Mateo había escrito que quería ser como Jesús. No Jesucristo.
sino Jesús, su padre adoptivo. Alguien que ayudara a otros. Que diera esperanza a los que no la tienen. Que demostrara que todavía hay gente buena en el mundo. La maestra tenía lágrimas en los ojos. Este ensayo, puedo compartirlo con la escuela. ¿Por qué? Porque es inspirador. Porque muestra que sin importar lo oscuro que se ponga, siempre hay esperanza. Mateo lo pensó. Y después asintió. Sí. Puede compartirlo. Unos días después, el director lo llamó a su oficina. Mateo entró nervioso, pensando que había hecho algo malo. Pero el director solo sonrió. Mateo, leí tu ensayo. Es hermoso. Gracias, señor. Y quiero que sepas algo. Tu historia va a ayudar a otros niños. ¿Cómo? Porque les va a mostrar que no están solos. Que hay esperanza. Que hay gente buena dispuesta a ayudar. Mateo no supo qué decir. El director continuó. También quiero decirte que estoy orgulloso de ti. Por sobrevivir. Por seguir adelante. Por permitirte ser amado otra vez. Esas palabras llegaron profundo. Porque Mateo no se había sentido orgulloso de sí mismo. Solo sentía que había sobrevivido. Pero sobrevivir. Sobrevivir era algo de lo que estar orgulloso. Un año después de que Jesús y María los encontraran, la adopción fue oficial. Mateo y Sofía ahora eran legalmente Mateo Salazar y Sofía Salazar. Apellido de Jesús. Había una pequeña celebración en la casa. Con la familia extendida. Con amigos de la iglesia. Con pasteles y regalos. Sofía estaba eufórica. Mateo estaba más reflexivo. En medio de la celebración, salió al patio. Necesitaba un momento. Jesús lo siguió. ¿Estás bien, hijo? Era la primera vez que lo llamaba hijo oficialmente. Mateo asintió. Solo estoy pensando. ¿En qué? En mis padres. Los biológicos. Jesús se sentó junto a él. Es normal. Hoy es un día grande. Es normal pensar en ellos. ¿Cree que algún día los volveré a ver? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. ¿Y si vuelven? ¿Y si me quieren de regreso? Jesús lo miró a los ojos. Mateo, legalmente eres mi hijo ahora. Nadie te puede quitar. Pero más importante, tú decides. Eres lo suficientemente grande para tener voz. ¿Y si los extraño? Puedes extrañarlos y aún así saber que esto es lo mejor para ti. Mateo asintió. Gracias, papá. Fue la primera vez que llamó a Jesús papá. Jesús se quebró. Abrazó a Mateo con fuerza. Gracias por confiar en mí, hijo. Te prometo que nunca te voy a fallar. Ya lo sé. Y lo sabía. Porque Jesús había demostrado, día tras día, que cumplía sus promesas. Que estaba ahí. Que no se iba a ir. Esa noche, después que todos se fueron, la familia se sentó junta. Jesús, María, Andrés, Valeria, Mateo y Sofía. Una familia ensamblada. Pero una familia real. Quiero que hagamos algo, dijo Jesús. Cada uno va a decir algo por lo que está agradecido. Andrés empezó. Estoy agradecido por tener hermanos nuevos. Valeria siguió. Yo también. Sofía es mi mejor amiga. María habló. Estoy agradecida porque Dios me dio la familia que siempre soñé. Jesús. Estoy agradecido porque Dios me permitió ser parte de su plan. De traer esperanza a estos niños. Sofía. Estoy agradecida por tener una familia que me ama. Y finalmente, Mateo. Estoy agradecido porque cuando recé esa noche, Dios me escuchó. Y envió a alguien. No envió un ángel. Envió a ustedes. Y ustedes salvaron nuestras vidas. No había un ojo seco en la sala. Todos lloraban. Lágrimas de alegría. De gratitud. De amor. María los abrazó a todos. Esto es lo que Jesús hace. No el Jesús de carne y hueso. Sino Jesucristo. Toma lo roto y lo restaura. Toma lo perdido y lo encuentra. Toma lo abandonado y lo adopta. Ustedes no fueron abandonados por Dios. Nunca. Solo estaban esperando el momento correcto para ser encontrados. Y ahora están en casa. Mateo cerró los ojos. Y supo que era verdad. Después de un año de infierno. De dolor. De miedo. De abandono. Finalmente estaba en casa. No en una casa física. Sino en un lugar donde era amado. Donde era valorado. Donde pertenecía. Y eso era todo lo que siempre había necesitado. 5 años después. Mateo tiene 14 años. Sofía tiene 11. Siguen viviendo con Jesús y María. Siguen siendo familia. Mateo es un estudiante ejemplar.
Quiere ser trabajador social. Para ayudar a niños como él. Niños abandonados. Olvidados. Quiere ser para ellos lo que Jesús fue para él. Sofía es una niña brillante y feliz. Ama cantar en la iglesia. Quiere ser maestra. Para enseñar a niños que no tienen oportunidades. Ambos saben quiénes son. ¿De dónde vienen? No niegan su pasado. Pero tampoco dejan que los defina. Un día, Mateo recibió una llamada. Era un trabajador social. Mateo, encontramos a tu madre biológica. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué? Está en un centro de rehabilitación. Ha estado limpia por 6 meses. Quiere verte. Mateo no supo qué sentir. Enojo. Tristeza. Curiosidad. Miedo. Todo a la vez. Le contó a Jesús. ¿Qué debo hacer? Eso depende de ti, hijo. Si quieres verla, te apoyo. Si no quieres, también te apoyo. Mateo lo pensó durante días. Y finalmente decidió. Sí. Quería verla. No porque quisiera volver con ella. Sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba decir las cosas que nunca dijo. Jesús lo acompañó al centro de rehabilitación. Mónica, su madre biológica, estaba ahí. Se veía diferente. Más delgada. Más vieja. Más cansada. Pero también, más lúcida. Cuando vio a Mateo, empezó a llorar. Mateo, hijo. Mateo no se movió. Solo la miró. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué nos abandonaste? Mónica se cubrió la cara. Porque soy una cobarde. Porque la droga era más fuerte que yo. Porque fallé. Tenías 2 hijos que dependían de ti. Lo sé. Sofía tenía 6 años. 6. Lo sé. No comimos por días. Dormimos solos. Tuvimos miedo. Lo sé. Y lo siento. Dios, lo siento tanto. Mateo sintió las lágrimas venir. ¿Sabes lo que es buscar comida en la basura? ¿Sabes lo que es pensar que vas a morir y que nadie va a notar? Lo siento, Mateo. Lo siento. Lo siento no es suficiente. Lo sé. Nada es suficiente. No puedo deshacer lo que hice. Hubo un largo silencio. Después Mónica preguntó. ¿Cómo está Sofía? Está bien. Está feliz. Tiene una familia que la ama. ¿Puedo verla? Mateo negó con la cabeza. No. Ella apenas te recuerda. Y no voy a hacer que reviva ese trauma. Mónica asintió. Entendía. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Tengo padres que me aman. Una familia real. Una vida. Me alegro. No es gracias a ti. Lo sé. Mateo respiró profundo. Vine aquí porque necesitaba decirte algo. Dime. Te perdono. Mónica levantó la vista, shock evidente. ¿Qué? Te perdono. No porque lo merezcas. Sino porque yo necesito soltarlo. Necesito dejar ir el enojo. El dolor. Todo. Mateo. Pero perdonarte no significa que quiero que seas parte de mi vida. Eres mi madre biológica. Pero no eres mi mamá. Mi mamá es María. Ella es quien estuvo ahí. Quien me cuidó. Quien me amó. Entiendo. Espero que te recuperes. Espero que encuentres paz. Pero yo ya encontré la mía. Mónica lloró. Gracias. Por perdonarme. No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón. Por eso es un regalo. Mateo se levantó para irse. Antes de salir, se volteó. Adiós, Mónica. No dijo mamá. Dijo Mónica. Porque eso es lo que era. Una mujer que le dio la vida. Pero no una madre. Salió del centro. Jesús lo estaba esperando. ¿Cómo te sientes? Libre. Por primera vez, me siento libre. Jesús lo abrazó. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias, papá. Condujeron a casa en silencio. Y Mateo miró por la ventana. Pensando en todo lo que había pasado. El abandono. El dolor. El miedo. Pero también el rescate. El amor. La restauración. Y supo. Supo que su historia no era una tragedia. Era un testimonio. Un testimonio de que Dios usa a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Que usa personas como Jesús y María para rescatar a los perdidos. Para darles esperanza a los desesperanzados. Para ser familia para los abandonados. Y que sin importar cuán oscuro se ponga, siempre hay luz. Siempre hay esperanza. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Solo tienes que estar dispuesto a aceptarla. Hoy, Mateo tiene 22 años.
Es trabajador social. Trabaja con niños de la calle. Niños abandonados. Como él fue. Ha ayudado a docenas de niños a encontrar hogares. A encontrar esperanza. A creer que su vida puede cambiar. Sofía tiene 19. Estudia para ser maestra. Y los fines de semana enseña en la iglesia. A niños que no tienen recursos. Dándoles la educación que ella casi no tuvo. Jesús y María siguen siendo sus padres. Los aman como siempre. Y están orgullosos. Inmensamente orgullosos. De los niños rotos que rescataron. Que ahora son adultos fuertes. Que están cambiando el mundo. Un niño a la vez. La historia de Mateo y Sofía no es única. Hay miles de niños abandonados en el mundo. Miles que necesitan un Jesús y una María. Personas ordinarias dispuestas a hacer algo extraordinario. Porque eso es lo que el amor hace. No pregunta si mereces ayuda. Solo ve la necesidad y responde. No espera reconocimiento. Solo sirve en silencio. Y cambia vidas. Para siempre. Mateo todavía recuerda esa noche. Cuando rezó desesperado. Pidiendo ayuda. Sin saber si alguien escuchaba. Y ahora sabe. Alguien escuchó. Dios escuchó. Y envió a alguien. No un ángel del cielo. Sino un hombre de carne y hueso. Un hombre imperfecto. Con recursos limitados. Pero con un corazón dispuesto. Y eso fue suficiente para cambiar todo. Porque al final no se trata de cuánto tienes. Se trata de cuánto das. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar disponible. No se trata de salvar al mundo entero. Se trata de salvar a uno. Y para Mateo y Sofía, Jesús salvó su mundo. Y ellos están dedicando sus vidas a hacer lo mismo por otros. Porque eso es lo que el amor hace. Se multiplica. Se extiende. Se convierte en un legado. Un legado de esperanza. De restauración. De segundas oportunidades. Y esa es la historia más hermosa de todas. No la del abandono. Sino la del rescate. No la de la oscuridad. Sino la de la luz que vino después. No la del fin. Sino del nuevo comienzo. Porque cuando todo estaba perdido. Cuando ya no había esperanza. Jesús apareció. Y lo cambió todo.